el día de hoy con el tema textual de reingeniería de las emociones. Así que bienvenidos todos y sin más preámbulo les cedo la palabra, maestro Jorge, adelante. ¿Qué tal, maestros y maestras? Le agradezco, maestra Leticia, por eh, permitirnos estar con ustedes este día. Y pues bien, maestros y maestras, pues agradecemos a todos ustedes su presencia en este plan de acompañamiento educativo Mamia Education Bachillerato. Y pues el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Lorena Ladrón de Guevara. Y antes de presentarla, les queremos compartir este video. Adelante, maestra, por favor. Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Muy bien, pues nuevamente, maestros, nos da un gusto estar una vez más con ustedes y presentarles a la doctora Lorena Ladrón de Guevara, compañera y amiga de hace un buen tiempo, y la presento con gusto. La maestra es egresada de la Universidad Autónoma de México en Administración Pública, es máster en PNL y además la doctora es máster en Diseño de Ingeniería Humana, máster en Neurohipnosis, coach ontológico y de vida por la Comunidad Internacional de Coach, certificada en competencias de coaching S0204 por la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es miembro de RENACED, Red Nacional de Capacitadores en Educación, galardonada con el reconocimiento a personas extraordinarias en la educación 2020 por CONEDU. Ha publicado libros como Reingeniería del Éxito Educativo, Mejora tus competencias emocionales y 21 decretos para transformar tu vida. Es coautora y coordinadora del libro Neurodidáctica. Las neurociencias llegaron al aula. Participa en el programa Punto de Referencia en la estación 760 de AM. Es columnista y comentarista en Radio México Digital con su columna Creer para Crear. Y es comentarista en Poder Ciudadano, Radio en Educación Transformadora en Querétaro. Maestros y maestras, pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Lorena Ladrón de Guevara, excelente amiga, persona, y seguramente escucharán ustedes esta ponencia como ella solamente lo sabe hacer. Doctora, adelante, por favor. Muchísimas gracias. De verdad es un privilegio. Gracias por esta cordial presentación, por este magnífico espacio. Agradezco enormemente la oportunidad de poder compartir, de estar juntos este tiempo, pues para reflexionar, para de verdad adentrarnos de manera mucho más profunda a cómo funciona la mente, qué pasa con las emociones, pero sobre todo el impacto que tienen en cada uno de nosotros en la vida en términos generales. Así que gracias por este espacio. Vamos a platicar sobre reingeniería de las emociones en el aula. ¿Cuáles son estos objetivos de este plan de acompañamiento? Pues es acompañar a los docentes en el uso de los proyectos impresos y digitales, brindar soluciones de capacitación alineadas a las necesidades de su proyecto educativo, apoyar a la comunidad escolar en los desafíos de la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad. Estamos aquí con un propósito fundamental, que es generar estrategias que fortalezcan los estados emocionales y la formación en valores encaminados a crear una conciencia social de impacto. Así que, ¿qué vamos a platicar durante este tiempo que vamos a estar juntos? Te quiero platicar qué es programación neurolingüística. Tal vez lo hayas escuchado, tal vez no, pero lo más importante es que vayamos aterrizando cuáles son esos puntos fundamentales de la PNL, programación neurolingüística. Quiero platicarte por qué me parece fundamental la pasión y la creatividad en cualquier espacio de tu vida.
Por supuesto, hablaremos del valor de los valores. Parece que de pronto hay algunos espacios, hay algunos jóvenes e incluso adultos que están manejando el tema de los valores como si fuera un concepto de moda. Por supuesto que no lo es. Entonces vamos a profundizar, vamos a darnos cuenta del impacto que tienen, sobre todo aquella famosa frase de la palabra enseña, y te voy a compartir por qué es tan fundamental el tema de la palabra, pero sin duda alguna el ejemplo arrastra. Y el valor de los valores no está en codificar una definición, no está en potenciar el asunto de un debes de. Tiene que ser un asunto que impacte el resultado de nuestra vida, porque efectivamente los valores no tienen moda, son de hoy y para siempre. Vamos a platicar sobre el trabajo en equipo. Esta agenda tan compleja del 2030 no puede ser vista, no puede ser entendida si no lo hacemos desde el trabajo en equipo. Sé que podrás decirme, apreciado maestro, pues es que eso lo hemos venido haciendo desde siempre. Pero ¿sabes una cosa? Hoy tiene implicaciones distintas. El trabajo en equipo es fundamental. Sin él no vamos a lograr transitar los nuevos retos y no vamos sobre todo a acercarnos a ese proyecto mental, a ese proyecto de vida, a ese nuevo ser en el que nos tenemos que transformar tú y yo, porque de otra manera este reto post pandemia, incluso generando ahora una quinta ola, no nos va a permitir de verdad vivir con los nuevos retos que están no pronto, no en un futuro cercano, están aquí, hoy, ahora, ya en la punta de los dedos. Y por supuesto te voy a compartir una reflexión final que anticipo que te puede resultar útil, que te puede gustar y sobre todo que la intención de este programa, de este momento, es que te lleves muchísimas herramientas emocionales, prácticas, no solo teóricas. Sabes, las emociones tienen todo un respaldo, igual que cualquier tema sustantivo del quehacer humano, del conocimiento. Por supuesto que tienen un respaldo académico, tienen un respaldo teórico, tienen un respaldo de investigaciones profundas. Pero soy una profunda convencida de que las emociones no se teorizan, las emociones se viven, se palpan, se conviven día a día. Así que este será parte del temario de lo que vamos a compartir tú y yo. Y quiero empezar por invitarte a pensar en actitudes. ¿Qué es para ti una actitud? Una actitud al final del día es cualquier cosa que hacemos. Eso que estás haciendo justo en este instante. Estar sentado, estar parado, estar prestando atención, estar hablando con alguien, como lo estés haciendo, al final del día es una actitud. Pero déjame compartirte que para mí, la actitud más poderosa, sin duda alguna, tiene que ver con el entusiasmo. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, tengo 30 años dedicándome a esta maravillosa actividad, a esta maravillosa profesión que tiene que ver con neurociencias, que tiene que ver con justo el desarrollo, el crecimiento humano. Así que, pues en este largo trayecto que amo profundamente, hace muchos años, casi en los inicios, alguien me compartió la definición de entusiasmo y la verdad es que me encantó. Y la hice propia y me quedé con ella para siempre. Dividí la palabra entusiasmo un poco arbitrariamente, ¿sabes? Pero al final del día con una profundidad que me encantó y que comparto hoy contigo. Decían que el entusiasmo se dividía en tuasoteos, asmo. Por eso te digo que la dividían un tanto cuanto de manera caprichosa. Pero me parece maravilloso el cómo lo hicieron. Entonces decían que en significaba dentro. Theos o toas, Dios en mayúsculas. Y aquí quiero hacer una precisión. Dios como tú lo conceptualices. Para mí, el concepto que tú puedas tener de Dios es absolutamente respetable. No vengo a compartir contigo asuntos de religión, pero respeto profundamente cualquier creencia que tú tengas en ese sentido. Si no la tuvieras, también profundamente respetable para mí.
Pero volviendo al punto, por eso lo subrayo, esta definición decía, es en dentro, teos o tuas, Dios con mayúsculas, asmo en mí. Entonces, imagínate que por un momento te invito a que sientas que el entusiasmo puede ser ese poder infinito, ese poder presente, permanente, omnipresente dentro de ti, significando el entusiasmo como esta actitud de por sí infinitamente poderosa. Pero si le ponemos este toque, entonces significaría de verdad algo absolutamente que nos rebase incluso. Y de manera personal te digo algo, para mí la actitud del entusiasmo es fundamental. A veces tú y yo hemos encontrado gente increíblemente talentosa, con entorchados académicos asombrosos, pero falta este toque de pasión por lo que hacen, que también será un tema que desarrollaremos un poquito más adelante. Así que regálame tu paciencia, te invito a compartir estas reflexiones, a pensarlas, ve anotando qué opinión tienes, qué pregunta pudiera surgir. Encantada de la vida, al final podremos tender un espacio para efecto de esta retroalimentación. Y te invito a ver un video a propósito de actitud. Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Y esos buenos pensamientos tráemelos para acá. Hoy quiero llenarme de bendiciones y nada más. Pensar positivo, estar siempre activo, es la medicina para sentirme espectacular. Por la fe yo vivo, por la fe camino, y seguro estoy que a mi meta voy a llegar. ¡Venga! Yo sí puedo, sí, tengo a Dios de capitán. Yo sí puedo, sí, los sueños voy a lograr. Yo sí puedo, sí, tengo a Dios de capitán. Yo sí puedo, sí, mis sueños voy a lograr. ¡Yay! Bienvenidos, queridísimos maestros. ¿Cómo te sientes después de esta hermosa introducción, de esta energía que se despierta simplemente con mirar, con escuchar frases empoderantes, frases positivas que nos coloquen en esta posición de claro que se puede? Estamos transitando momentos muy complejos. No necesito describírtelos. Me parece que los hemos vivido de una u otra manera en condiciones a veces muy lamentables. Desearía con el alma que no hubiera esta pandemia tocado a ninguno de tus seres queridos. Pero aún así, aún cuando pudiéramos ser de los afortunados que seguimos vivos, que esta pandemia no se llevó a nadie que amemos profundamente, sabes, de todas maneras, todos estamos tocados de alguna forma. Esta pandemia nos quitó cosas importantes. Yo siempre he creído que en términos a propósito de valores, pues hay tres cosas en las que estoy segura que podemos coincidir. La primera es la vida. La vida es lo más importante. La vida es fundamental. Sin ella, ni qué discutimos. Pero lo que sigue sustantivamente es la salud física, la salud emocional, la salud mental y por supuesto la libertad. En esta franja, en esta frecuencia, claramente la pandemia nos puso en riesgo en los tres puntos, en la vida propia, en la vida de la angustia de pensar que pudiera pasarle algo a quien amamos o que desafortunadamente, y lo lamento profundamente, pudiera haber sido justo eso, la pérdida de una vida de alguien importante para ti. Nos puso en riesgo la salud y lo seguimos viviendo. Y por supuesto la libertad. ¿Por qué?
porque no nos era fácil salir de casa, porque si tenías que hacerlo era bajo un supuesto pues de miedo, de resistencia en muchísimos sentidos. Así que, insisto, esta pandemia al que más, al que menos nos fragmentó. Tengo 30 años apostando por la importancia de las emociones. Primero van las emociones, porque primero vas tú. Y eso no es una condición de egoísmo, es una condición de salud mental. Piénsate en este sentido, piénsate como una fuente, piénsate como un pozo. En estricto sentido, si queremos reflexionar o si queremos hacer una metáfora en este punto, pues lo primero que pensamos es una fuente limpia, transparente, cristalina, por supuesto un pozo igual, donde nos imaginamos personas acercándose a disfrutar, a beber incluso de esa agua. Pero ¿qué pasa si esa fuente, si ese pozo se seca? ¿Estaría lleno de basura, de polvo, de hojas secas, de insectos? Nadie estaría dispuesto a acercarse o probar una sola gota de agua, suponiendo que llegara a tener alguna todavía. Si hacemos esta metáfora, imagínate qué pasa cuando nuestro corazón, nuestras emociones están intoxicadas, están fuera de centro, están en desequilibrio. Tú eres esa fuente alrededor, no solo porque seas docente, eres esa fuente divina en tu entorno, con la familia, con los amigos, con la pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Por eso tan importante ir ajustando ciertas creencias en el sentido de reconocer que pensar en ti primero no es egoísmo, es salud mental. Como pienses en ti primero es lo que puede hacer la diferencia. Pero aquí estamos justo para empezar a platicar de todo esto. Y están al alcance de tu mano las herramientas para potenciar el éxito. ¿Cuál éxito? Insisto, primero el emocional. Déjame decirte algo. Nadie puede tener éxito si emocionalmente no está bien. Porque nuestras emociones contagian, contaminan, depende qué tipo de emociones y qué tipo de pensamientos estamos generando. Pero vamos viendo, vamos descifrando. ¿Qué es programación neurolingüística? Si lo queremos manejar de una manera súper simplista, ¿qué significa programar algo? Pues programar algo es ir dando pasos, es creando un proyecto, es creando un programa para conseguir X, un objetivo profesional, pero incluso una fiesta, una reunión en casa, con amigos, con familia, un viaje, programar una serie de pasos para lograr un proyecto importante, para titularte, para qué sé yo. Programar va de lo simple a lo complejo, significa hacer pasos para lograr algo. ¿Qué significa neuro? Pensamiento, pero también significa sistema nervioso. ¿Y qué significa lingüístico? Palabra, lenguaje. Así que programación neurolingüística, pues de una manera súper simple, es aprender a programar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. ¿Qué estudia programación neurolingüística? Estudia las estructuras profundas, inconscientes de tu mente, donde están grabados absolutamente todos tus eventos, los buenos, los regulares, los malos. Esta programación neurolingüística describe la dinámica que puede haber entre la mente y el lenguaje y cómo eso al final del día afecta tu cuerpo. Y cuando digo tu cuerpo, me refiero a hoy. Mucho más contundentemente estamos aceptando que el asunto de las emociones tiene que ver con tu salud física, con tu salud emocional, con tu salud mental. No se enferman solo los órganos, se enferman las emociones. Y PNL estudia estas estructuras profundas de tu mente para poder darle un orden. Ahí están almacenadas. Mira, te comparto algo como muy rápido.
Para efecto de programación neurolingüística, hay dos tipos de mente, la mente consciente y la mente inconsciente. Y estas mentes te las voy a describir paso a paso en una diapositiva siguiente. Solo insisto, dame la oportunidad de ir desmenuzando esto para que lo podamos hacer de una manera simple. Yo estoy convencida que cuando hacemos las cosas simples, las podemos manejar mucho mejor. Cuando hay tantas complicaciones emocionales, mentales, de proceso, de lo que sea, todo se complica. Hay que dejar las cosas simples. Esto no quiere decir falta de profesionalismo, falta de compromiso emocional, falta de valor. Claro que no, al contrario. Pero es ir haciéndolo sencillo para que lo puedas manejar. Nos enseña a través de diferentes procesos neurológicos en la complejidad profunda de la mente cómo podemos lograr comportamientos distintos, cómo podemos modificar creencias. Y una creencia, déjame compartirte algo, no solamente está situada en la parte religiosa o espiritual. Generalmente cuando alguien nos pregunta qué creencia tienes, nos trasladamos de inmediato a la parte espiritual. Y entonces podemos decir, yo creo en Dios, o alguien dirá, yo no, o creo en Buda o en Baba, o pues cada quien sabrá. Pero ese es un tipo de creencia. Pero el asunto es que tenemos creencias sobre absolutamente todo. Tenemos creencias sobre nosotros mismos, sobre nuestro país, sobre el dinero, sobre el amor, sobre la salud, sobre los roles que desempeñamos. Hoy sigue habiendo cualquier cantidad de creencias en relación a los roles femeninos y a los roles masculinos. Hay cualquier cantidad de creencias en relación a esto, lo que está bien, lo que está mal. ¿Sabes? Una creencia es tan poderosa. Einstein decía, es más fácil romper un átomo que una creencia. Hoy sabemos que los átomos también se dividen, pero finalmente es el poder de una creencia es enorme, para bien y para mal. Porque las creencias son las reglas del juego con las que jugamos, las reglas del juego de la vida. Son las que nos mueven a ser quien somos, para bien y para mal. PNL estudia cómo se crean estas creencias, permíteme la redundancia, cómo se almacenan, el impacto que tienen, pero también nos enseña cómo puedo identificar y cómo puedo modificar una creencia limitante. Porque tú y yo tenemos creencias superpoderosas, creencias que nos han impulsado, que nos han sacado adelante de muchísimas crisis, tanto personales y no se diga de esta pandemia. Pero, ¿sabes? También tenemos, lamentablemente, creencias poco empoderantes, creencias limitantes, creencias que nos dicen, no se puede, es muy difícil, eso no lo vas a conseguir. Y esta bendita neurociencia nos dice, ¿cómo sí se puede? Así que, platiquemos. Programación neurolingüística. Y la primera pregunta que nos ven que es, o sea, ¿cómo? ¿De veras yo puedo cambiar así el pensamiento tan fácil? Si tengo años intentando hacer cosas y no jala y no puedo. Yo te preguntaría, y aunque no te estoy viendo físicamente, sé que estás ahí. Yo te preguntaría y contéstalo para ti mismo. ¿Qué has escuchado o completa la frase? La mente es muy, ¿qué es? Sí, eso, poderosa. Miles de veces tú y yo hemos escuchado, la mente es muy poderosa. Pero también estoy segura que más de una vez tú y yo hemos dicho, poderosa, pues ha de ser la mente de otro, porque está, por más que le pido cosas, no me las da. ¿Cierto? Pero, ¿sabes? Yo te voy a ir desmenuzando cómo sí se puede y cómo finalmente esta comparación que voy a hacer contigo te va a quedar clarísima. Mira, me hubiera gustado ponerte una imagen de un iceberg que es espectacular, pero no estoy segura que tuviera como derechos de autor o no, y por eso la omití. Pero quiero que pienses en determinado momento en un iceberg. Y ahorita hacemos la similitud con una computadora.
Un iceberg son esos trozos de hielo gigantes que están en los mares polares. Es ese hielo enorme con el que chocó el Titanic. ¿Recuerdas esa historia maravillosa del Titanic? Donde, pues bueno, cuando zarparon, finalmente por ahí se cuenta que el capitán dijo, este barco ni Dios podrá hundirlo, y pues para que se eduque le hundió su lanchita. Eso es comentario al margen. El punto es que, ¿qué sucede con los icebergs? Venía este transatlántico espectacular que tenía toda la tecnología del momento, toda la novedad, ¿no? Y zarpó con esa etiqueta, insumergible. Y la verdad es que no llegó ni siquiera a su destino de ese día. ¿Qué ocurrió? Choca con un iceberg, pero en el momento en que le plantean al capitán, oiga, hay un iceberg enorme en el camino, el capitán dice, no se preocupe, lo vamos a partir. Y ya sabemos cuál fue el resultado final. ¿Por qué? Entre muchas explicaciones que se pueden dar, es que un iceberg tiene una característica siempre, inevitablemente, en este sentido, igual. El espacio que nosotros vemos arriba de un iceberg es un espacio siempre mucho más pequeño que lo que está en el fondo. Esta parte de arriba a veces puede ser pequeñita, pues a veces puede ser gigante, como con la que chocó el Titanic, pero invariablemente la parte de abajo será mucho más grande, la parte que no se ve. Y por eso me gusta hacer esa similitud de nuestra mente con una computadora, que ahorita te desmenuzaré algunas cosas, o con un iceberg. Porque la mente que vemos, la mente que conocemos, es esta mente llamada mente consciente. Si pensamos en un iceberg, sería la parte que se ve sobre el nivel del mar. Si pensamos en una computadora, pues es esto, ¿no? Los programas, las cosas que podemos hacer así de primera impresión, pero la parte de abajo, eso que sería la parte de abajo de un iceberg o el disco duro de una computadora, para efectos de nuestra mente se llama mente inconsciente. Pero ahí te va lo siguiente. La mente consciente ocupa solamente un 5% de poder de esa mente poderosísima que tú y yo hemos reconocido, tal vez en otros, pero que también sabes que tú la tienes. Y que lo único que es importante es aprender a cómo potenciar esa mente. Siempre pongo el ejemplo, ahora que el Checo Pérez acaba de ganar y que es todo un orgullo y que qué gusto, bueno, orgullo hasta que ganó, ¿no? La Copa. Luego hizo barbaridades, pero bueno, este punto donde estamos como celebrando el triunfo, este punto donde estamos mirando pues toda esta genialidad, vamos a llamarla así, es la parte que nuestra mente consciente mira, pero que no sabemos todo el proceso que hay detrás para haber logrado esto. Esa velocidad impresionante que alcanzan, también la tiene nuestra mente, ¿sabes? Aprendemos de una manera impresionantemente rápida. Pasa que vamos mal manejando nuestra mente, porque ¿qué sucede con los niños? Los niños aprenden de una manera que parecen esponjas. Incluso lo decimos, ¿no? Es que es una esponja. Y de pronto pareciera que muchas de las cosas que nos van enseñando limitan, no porque sea una característica de la mente, sino porque es una característica de la forma de educar, ir limitando. Fíjate, ¿a cuánto, por eso te ponía el ejemplo del Checo Pérez, ¿a cuánto funciona ese coche? ¿350 kilómetros por hora? Pues yo no sé tú, pero te prometo que si yo me monto en ese coche, en esa máquina prodigiosa, no levanta más de 120, ¿eh? Y no es el coche, es el conductor. Pues es igual con el tema de la mente. No es la mente es prodigiosa. Todo lo que sabemos de la mente, la verdad es que seguimos sabiendo poco, porque es un aparato extraordinario. Pero entonces, ¿qué sucede? Es cómo lo vamos manejando. Volviendo al punto.
El disco duro de una computadora sería la mente inconsciente de ti y de mí. Aquí adentro hay una cosa que se llama hipotálamo o hipocampo. ¿Sabes? Se llama hipocampo. El nombre correcto es hipotálamo, pero lo conocemos como hipocampo porque de hecho físicamente tiene la forma como de un caballito de mar. Así se conoce también a un caballito de mar, hipocampo. Y al final de ese hipocampo hay una nuececita, es una amígdala, impresionantemente poderosa. ¿Y sabes qué pasa? Que desde la 8ª semana de gestación, es decir, cuando estamos en el útero materno, donde ni siquiera estamos acabados de hacer, porque un bebé se forma en 3 meses y lo demás es desarrollo. Pero cuando ni siquiera estamos terminaditos de hacer, en esa 8ª semana de gestación, este disco duro, esta mente inconsciente, esta parte de abajo del iceberg, se prende. Es como si encendiéramos una luz. Y ¿sabes? Jamás se vuelve a desconectar. A partir de ese momento y hasta el último día de tu existencia, no en la vida intrauterina, en tu vida planetaria, en tu vida terrenal, jamás se desconecta, sigue siendo programada 24/7. Tu mente consciente, la mía, no. Esa, para empezar, no se activa estando en el útero materno. No se activa tan rápido, porque la condición de la mente consciente tiene muchas características. Fíjate, la mente consciente es una mente, déjame regresar y lo seguimos dejando aquí. La mente consciente, el 5%, es una mente que analiza, que cuestiona, que critica, que elige, que tiene sentido del humor. Es una mente maravillosamente divertida. Pero, ¿sabes? Con todo eso que sí hace, entiende, por ejemplo, también programas ayer, hoy, mañana, sabe claramente. Sabe diferenciar cuando alguien puede estar haciendo un sentido del humor, pese a que el sentido del humor es una característica muy sui generis y muy particular. Incluso tenemos sentidos del humor distintos, incluso dependiendo de la profesión. Los médicos tienen un sentido del humor, a veces un tanto cuanto de humor negro, ¿no? No estoy generalizando, pero es como una característica. Los contadores, los pedagogos, qué sé yo, hasta por una profesión tenemos sentidos del humor distintos. Nacionalidades ni cómo discutirlo. El sentido del humor del mexicano es radicalmente diferente al sentido del humor de un norteamericano, de un hindú. Pero fíjate, esta mente consciente en todo el mundo entiende que hay un sentido del humor. Se acota a esto que te estoy compartiendo, pero finalmente hay un sentido del humor. Y esa capacidad de analizar, cuestionar, elegir, tener humor, diseñar, eso lo hace con el 5%. ¡Qué poder y qué maravilla!, ¿verdad? Nomás vete imaginando lo que pasa con el 95% restante. Pero ese 5%, te cuento algo, está completamente influenciado por lo que está grabado en ese hipocampo, por lo que está grabado desde la 8ª semana de gestación. Nuestra mente consciente sí descansa. Cuando empieza a funcionar en la vida terrenal, cuando estás dormido, cuando estás anestesiado por una cuestión de anestesia general, por ejemplo, cuando estás bajo hipnosis, cuando estás, lamentablemente, las personas que se drogan, que se alcoholizan, su mente consciente fuera de vacaciones. Pero aún estando como muy alerta, ¿qué crees? De alguna manera tiene periodos de descanso. Simplemente cuando te duermes. Pero nuestra mente inconsciente, a partir de esa 8ª semana de gestación y hasta el último de tus suspiros, sigue siendo programada. Seguimos recibiendo información y sigue estando vigente. Es esa mente que te hace voltear
cuando sientes algún peligro. Es esa mente que a las mamás nos despierta por mucho cansancio que tengamos 30 segundos antes de que tu bebé llore. Es esa mente que te hace reconocer que uno de tus alumnos está pasando por un problema aunque no te lo diga. Es esa mente que frente a un evento de riesgo se activa, que te hace despertar de madrugada frente a un mínimo ruido, pero hace cosas maravillosas, mucho más que estas, y déjame te cuento. Pero para que podamos comprender cómo funciona y cómo es que se va grabando, necesitamos asimilar que esta mente inconsciente, a diferencia de la otra, es completamente literal. La mente consciente se analiza, la inconsciente no. Recibe la información tal cual, sin filtro. No tiene sentido del humor. Es como si a tu computadora tú le cuentas un chiste, el mejor que te sepas. La computadora no va a hacer absolutamente nada. Cuando tú metes un programa y el programa tiene virus, pues mira, ahora hay algunas cosas también programadas, ¿no? Antivirus que te alertan. ¿Pero qué crees? La información que de virus mentales metemos a nuestra mente, como los no puedo, está muy difícil, es imposible, no sé qué hacer, esos son virus mentales y muchos otros. Esos, la mente inconsciente los recibe tal cual. No entiende si te convienen. Como no tienes sentido del humor, no sabes si estás bromeando. Tampoco puede analizar cosas como, ay, es que está cansada, está cansado, es que estaba de malas, es que está teniendo un problema, por eso dice esto. No, eso no lo hace tu mente inconsciente. Es completamente atemporal. Tu mente, la otra, la del 5%, sí sabe lo que es hoy, ayer, mañana, porque es un programa instalado. Pero la mente inconsciente es atemporal completamente, vive en un eterno hoy, en un eterno presente. Entonces, dadas estas características, pues tenemos que empezar a darnos cuenta qué sucede con esto. ¿Cómo se programa una computadora? Pues a través de programas que vienen instalados, que te pueden dar desde un simple programita de Word hasta un programa sofisticadísimo de investigaciones en un laboratorio, en la NASA, en una universidad en Hopkins, yo qué sé, en un laboratorio, quise decir, de Hopkins, pues una computadora te puede dar cosas extraordinarias. Depende qué información y qué programas metemos. La mejor computadora del mundo, si tú solo le metes un programita de Word, pues es el que te va a dar. Es que está diseñada para hacer cosas increíbles. Pues sí, pero si sabes manejar un programa de Word, es lo que te va a dar. Con la mente pasa lo mismo. ¿Qué programas le estamos metiendo desde esa semana de gestación? Déjame decirte algo. Los primeros programadores, sin duda alguna, son papá y mamá. Ojo, estén o no, ¿eh? La presencia o la ausencia también programa. Pero el segundo gran programador en la vida de una persona eres tú, queridísimo maestro. Lo aceptes, lo entiendas, no lo entiendas. Tú eres el segundo gran programador. Y en este trabajo divino de divinidad, de formar, de co-crear el pensamiento de una persona, la responsabilidad es monumental. ¿Y cómo se programa eso? ¿Cómo es que voy formando mis creencias? ¿Cómo es que voy siendo de determinada manera? ¿Te digo algo? Es la forma más simple, pero más poderosa. Se programa a través, otra vez lo vuelvo a insistir, del pensamiento, de lo que piensas, de eso que no le cuentas a nadie. Ese pensamiento está creando programas en tu mente. Lo que te dices está creando programas en tu mente. Pero te cuento algo. Esa mente inconsciente tiene una chamba, tiene un trabajo.
cumplir lo que deseas. El 90% de las cosas que suceden en nuestra vida están en nuestras manos. Hay un 10% que no nos corresponde. Llámale como tú prefieras. Destino, Dios, suerte, como quieras. Pero hay un 10% que no nos toca. Pero, ¿sabes? El 90% de las cosas en la vida dependen de ti, de mí, dependen de los programas que tenemos en la mente. Y aún en ese 10% que no nos corresponde, nuestra actitud puede hacer la diferencia. Por eso insisto, el conocer estos datos simplistas, elementales, un tanto cuanto rápidos de explicación, te da el poder de conocerte, de darte cuenta de cuáles son esas creencias limitantes, de transformarlas en creencias alentadoras ahora. Porque ¿en dónde radica el poder? En ti. En ti. ¿Qué palabras usas? Hay un circulito que te voy a narrar en este momento, porque quiero ponerte algunos ejemplos y pedirte que también igual los contestes tú misma, tú mismo. ¿Qué decimos cuando decimos, complétame la frase, por favor, el dinero se va como qué? Ah, sí, eso, como agua. ¿No hay dinero que qué? Ah, también, que alcance. ¿O el dinero no crece en dónde? Ya sabes, el dinero no crece en, exacto, los árboles. ¿Sabes? Cuando vamos creciendo, esas frasecitas simples, pero repetidas una y otra vez, viniendo de personas de autoridad, no importa si los queremos o no. Tú puedes querer muchísimo a tus padres. Tú puedes querer muchísimo a un maestro, pero a lo mejor no. Pues de todas maneras, lo que escuchamos de papá, de mamá, de una abuela, de un hermano mayor, del entorno, porque también el entorno nos programa, de un maestro, se van volviendo creencias, las reglas del juego de tu vida. Pero cuando escuchamos frases como estas, todos los hombres son, ay, no es cierto. O todas las mujeres somos, no es cierto. Son creencias. Y vamos construyendo eso sin cuestionarlo. Vamos simplemente dándolo por hecho porque lo dijo mamá, papá, la abuela, el maestro. El entorno, ¿a través de qué el entorno? De la gente con la que convivo, de las noticias que escuchas, de los libros que lees, de la publicidad, de las personas con las que convives. Todo eso nos está programando de tiempo completo. Y nos vamos poniendo camisetas, si lo queremos decir coloquialmente. Pero entonces, esa camiseta que traes puesta, esa mentalidad que usas en tus decisiones del día a día, en tu forma de mirar la vida, en tu forma de responder a las cosas, es lo que va a hacer la diferencia. Necesitamos darnos cuenta del enorme poder que tiene nuestra mente. Se programa a través de palabras y pensamientos y va construyendo realidades profundas. Imagínate que el cerebro es una especie de un campo fértil impresionante. Piensa en un campo donde crecen florecitas. Imagínate el cerebro como con esa similitud. Pero es tan fértil que lo que siembres hace como un pequeño surco. Y lo vuelves a repetir, si está en esa misma frecuencia, ese surco se hace más profundo. Pero es que te lo vuelven a repetir, ese surco se hace más profundo. Y así vamos creando profundidades enormes que se almacenan en ese hipocampo. Y que te digo una cosa, cuando finalmente alguien quiere cambiar una creencia,
Por eso Einstein decía, es más fácil romper un átomo que una creencia. Esta amígdala no es que opere así de literal, pero haz de cuenta que fuera una alarma. Imagínate que tú tienes aquí grabado el qué difícil está la situación de este sistema híbrido. Y lo hemos escuchado 1000 veces, es que no, está muy complicado, no ves a la gente, no te puedes conectar, o este regreso a clases está pues riesgoso. Esas frases que hemos estado escuchando una y otra vez, ahí se guardan. Y entonces de repente llega algo o alguien y te dice, no hombre, claro que no, podemos hacerlo, podemos darnos permiso de soñar, podemos tener una visión de futuro alentadora. Como el hipocampo, esta mente inconsciente, no tiene la capacidad de analizar si te conviene o no, simplemente guarda y busca con todo el poder que tiene cómo hacer que esa creencia se vuelva real para ti. Por eso por una creencia la gente mata, por eso hay guerras. Por una creencia la gente se casa, por una creencia la gente se divorcia. Por una creencia la gente sigue en un lugar en donde no es feliz maltratándose, porque tiene creencias en esa frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al punto de la amígdala y de este hipocampo. Este hipocampo guarda y va a hacer hasta lo imposible porque se cumpla eso que está guardado, porque para él es una orden. Pero cuando llega alguien y te cambia ese pensamiento, esta amígdala, te digo, no lo hace físicamente, pero es como si se prendiera una alarma que dice, cuidado, cambio de pensamiento. Porque, insisto, el pensamiento grabado en la mente inconsciente no entiende si te conviene o no. Pero entonces, ¿cómo le hago para cambiar un pensamiento que me estoy dando cuenta que me lastima? Es utilizar, dicen coloquialmente, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y entonces el asunto que quiere decir eso es, tenemos que utilizar el mismo mecanismo. Palabras y pensamientos. Porque déjame darte este circuito antes de entrar a esta parte. Las palabras crean, Si alguien te dijo que se las lleve el aire, te mintieron, igual que a mí. Las palabras no se las lleve el aire. Entiendo en qué sentido lo dice. Es mucho más importante la contundencia de una acción. Sí, no tenemos todo el tiempo para alegar ese punto. Pero ok, sí, lo damos por hecho. La contundencia de una acción. Pero con la misma energía te digo, las palabras no se las lleva el viento. Y no se las lleva el viento por esta condición. Tú emites una palabra y en automático aparece un pensamiento. Ese pensamiento en automático te produce una emoción. Las emociones no salen del corazón, Lamento desencantarte. Es que te amo con todo el corazón, es que estoy tan feliz con todo mi corazón. Lo podemos seguir diciendo, pero es una metáfora. En realidad las emociones surgen del pensamiento. Eso que estás pensando produce sensaciones, produce sentimientos. Y ese sentimiento nos lleva a actuar, sí o sí. Es un inequívoco. Y cuando actuamos, vamos a tener resultados. ¿Qué tipo de resultados? Pues dependiendo del circuito. ¿Qué palabras, qué pensamientos, qué emociones, qué acciones produje? Pero te lo ejemplifico bien rápido. Rojo. ¿En qué pensaste? Y si pudiéramos como conectarnos con esto, ¿no? Estar como en un modo mucho más cercano, ¿qué crees? Habría decenas de opiniones diferentes. Rojo, una manzana, el color de la bandera, una flor, una rosa, el mantel, la camisa, la corbata. Pero incluso habría quien pensó en cosas como emociones, la ira, el amor, ¿no? Hay quien refiere de pronto sangre. Bueno, lo que es un hecho es, yo solo dije rojo. Una palabra impacta en tu pensamiento sí o sí. Y dependiendo lo que hayas pensado, está produciendo una emoción. Si pensaste en rojo, una manzana deliciosa, o una rosa aromática, o tal vez el amor, claro que vas a producir un sentimiento lindo.
Pero si esa misma palabra te produce un pensamiento de enojo, de ira, de coraje, de impotencia, de rabia, pues por supuesto que tu emoción es diferente y tu actuar también. Espero irme explicando, espero estar siendo clara para ti y si no, te reitero, importante que vayas anotando tus dudas, tus comentarios, tus preguntas y lo vemos. Vamos pues con lo siguiente, pasión y creatividad. A ver, vuelvo al punto de origen, a esto que te compartí al principio, el entusiasmo. Si no trabajamos con pasión, si no trabajamos con nuevas formas, ¿qué crees? Todo este sufrimiento de pandemia no nos va a haber dejado ni una sola enseñanza. A mí, te lo confieso y lo digo fuerte y quedito porque busco ser una persona congruente. Esta parte de la nueva normalidad no me encanta el término, ¿sabes? Y he argumentado en muchísimos foros el por qué. ¿Por qué tenemos que seguir aferrándonos, ¿no? A contextos, a palabras, a situaciones, pues que al final del día, hoy, de manera contundente, son diferentes. Entonces, ponerle la nueva, está padrísimo, es algo nuevo, es algo en lo que nos estamos retando, pero nos atora otra vez, normalidad. En fin, podríamos discutirlo largamente, pero el punto es, antes de pandemia y después de pandemia, la pasión y la creatividad con la que hagamos las cosas son fundamentales. Pero tenemos que darnos cuenta de este poder importantísimo que tiene hacer las cosas diferentes. ¿Sabes por qué? Porque el mundo cambió. Simple y llanamente porque el mundo cambió. Porque es un parteaguas. Fíjate, la voz humana, yo estoy absolutamente convencida de que es el sonido más poderoso del mundo. Esto que te mencionaba, las palabras tienen poder. La intensidad con que digamos las palabras, los cómo hacen la diferencia. Es simplemente, cierra tus ojos un segundo. No te me vayas a quedar dormido. Solamente, por favor, cierra tus ojos un segundo para que conectes un poco más. Y yo voy a decir algunas frases y quiero que tú identifiques qué sientes. Nada más, no etiquetes si está bien o si está mal. Solo siéntelo, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos un segundo y escucha. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Respira profundo, suelta esa sensación y ahora escucha esta otra. Debes trabajar. Debes trabajar. Debes trabajar. Identifica igual que sientes, respira y suelta. Y ahora escucha esto. Me gusta trabajar. Me gusta trabajar. Me gusta trabajar. Respira profundo y suelta. Escucha esta última. Quiero trabajar. Quiero trabajar. Quiero trabajar. Eso es. Respira profundo. ¡Ay, qué bien! Y además nos sirve como de pausita para reconectarnos de nuevo. Y si te puedo preguntar, ¿qué es mejor? Tienes que trabajar. Debes trabajar. O quiero y puedo. En todo este tiempo, de años enteros trabajando, cuando he llegado a poner este ejemplo, el 99.9% de las personas contestan quiero y puedo, porque te da posibilidad. Lo otro es una obligación. Y en automático, no solo, porque la palabra trabajar la repetimos todo el tiempo. Trabajar, trabajar, fue quiero trabajar, debo trabajar, puedo trabajar. La palabra trabajar estuvo ahí. Lo que cambió fue el tono y lo que cambió fue la palabra que acompaña. Y te aseguro que sentiste cosas diferentes.
Ese 1% restante, el 99.9, ese pedacito del 1% que falta, han llegado a decir, debo trabajar porque, ¿qué crees? Porque está grabado en su sistema de creencias estas frases de papá o estas frases de mamá o del abuelo que decían, debes trabajar porque eso es lo más importante en la vida. Pero, ¿sabes? Si te das el permiso solo de sentir, sin esta predisposición, quiero y puedo, siempre será mucho mejor. ¿Te digo algo? También estoy segura que si tú escuchaste estas frases y alguien te las ha dicho, ¿sabes? Hay una huella corporal en la voz. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mamá, a papá, con toda la adultez que seas capaz de tener? ¿Cuántas veces hemos escuchado a papá, a mamá, a tu pareja, a tus hijos, diciéndote aquí en el oído X cosa con su tono de voz? Y no está físicamente. ¿Sabes? Los gestos con los que acompañamos las cosas no solo se ven, también se escuchan. Porque, ¿qué pasa si yo te digo, estoy muy contenta de estar aquí? Realmente es un placer para mí poder estar aquí. Bien por ti. Seguramente en ese momento dirás, qué bueno que estás contenta, ¿qué tal que no? Porque las palabras están padres. Estoy muy contenta de estar aquí. Pero ni mi lenguaje corporal, ni mi voz acompañan. Qué diferente decirte, de verdad no sabes qué gusto tengo de estar aquí contigo. Son las mismas palabras. Tengamos presente que nuestras creencias, nuestras formas de acercarnos, de comunicarnos, impactan profundamente con esto. ¿Qué palabras uso? ¿Qué tonos uso? Pasión y creatividad. Benditas sean las neurociencias que llegaron al aula. Porque llegó la neurodidáctica. ¿Sabes? Entre todas las cosas que se han descubierto, es qué pasa con nuestro cerebro, esta plasticidad extraordinaria que no solo tienen los niños. Un anciano también tiene neuroplasticidad en su cerebro. Pero ¿qué va pasando? Todo lo que activamos, todo lo que le ponemos atención, crece. Todo lo que dejamos de lado, todo lo que hacemos con apatía, sin pasión, en rutina aburrida, decrece. ¿Sabes? Esta plasticidad está ahí acompañándote el resto de tu vida. ¿Por qué no la empezamos a utilizar? Esta neurodidáctica, que es la poderosísima fusión que hay de nuestro cerebro con las emociones para aprender. ¿Y por qué las emociones hoy son tan importantes? Es una nueva forma de hacer educación. Esta rutina aburrida, memorizable, sin pasión, sin creatividad, sin este descubrimiento, sin esta curiosidad, no estamos enseñando, estamos memorizando. Sin memoria no hay aprendizaje, es un hecho contundente. La parte física de nuestro cerebro que registra recuerdo, bueno, pues es importantísima para aprender. Pero el aprendizaje es el que se queda en tu ADN, en tus neuronas, en el alma. Ese que se queda de verdad en la piel, ese solamente se puede dar si hay pasión, si hay creatividad. Nadie aprendemos con el cortisol a tope. Nadie. Y te pongo un ejemplo bien contundente. ¿Qué es el cortisol para empezar? Pues es esta hormona tan famosa, conocida como la hormona del estrés. Pero es una hormona extraordinaria que nuestro cuerpo produce y bendito Dios que la produce. Porque ¿sabes qué hace el cortisol? Te alerta frente a peligros. Es eso que te decía yo también hace un ratito que dices, no, aquí algo está raro y ¡fum! Es un adrenalinazo. Cuando tienes que enfrentar un peligro. No sé, como decimos coloquialmente, pues toco madera, pero bueno, a ver, suena la alarma sísmica, hay un incendio, viene un león enfrente de ti. No, hombre, te prometo que el cortisol es una bendición, porque nos va a activar este sistema neuronal que nos dice, ojo, peligro, aguas, córrele. Y está padrísimo que funcione, porque efectivamente toda esa adrenalina la vamos a sacar, la vamos a usar
para salir de ese peligro. Pero va de nuevo. La mente inconsciente no entiende si estás bromeando, si es en serio. No, la mente inconsciente no hace diferencia. Para ella todo es real. Todo es en este momento. Para ella todo funciona en hoy. Entonces, ¿qué pasa, maestros queridos? Cuando empezamos a preocuparnos por un examen, por el dinero, por una relación con la familia, con los hijos, con los compañeros, con los alumnos, porque traemos un problema, ese cortisol se activa, porque el registro que manda la mente es peligro, preocupación. Registra, produce cortisol, solo que, ¿qué crees? Pues no sale, porque no tenemos que salir a perseguir un león. Oye, es que el problema es real. Ah, ¿seguro? ¿O será tal vez que estamos invadidos de creencias que nos hacen suponer cosas? No, te juro que es real. Ok, es real. Sí, tienes tal o cual problema. Muy bien, no lo discuto. Pero si no hay acciones que te lleven a resolver eso, solo se queda dentro. Y ese cortisol produce estrés. Y cuando estamos estresados, lo único que necesitamos es salir huyendo. ¿Cuántas veces te ha pasado, maestro querido, maestra querida, que tus alumnos te juran, maestra, le juro que sí estudié, por Diosito santo que sí me lo sabía? ¿Y qué crees? Solo por la palabra examen hay una creación interna de angustia profunda y les borra el CD, les borra. En su casa, con su hermano mayor, con mamá, con papá, con quien estudiaban, hombre, se lo sabían al revés y al derecho, o ellos en una condición autodidacta sabían perfecto. Pero llegan y este condicionamiento, esta creencia limitante, es que ese examen, es que nos van a reprobar, es que estas técnicas viejas de saquen una hoja y voy a hacer un examen, porque en ese momento está como impregnado de enojo. Si simplemente cambiáramos el tono de la palabra examen, ¿qué nos pasa? Simplemente como adultos, la palabra evaluación aterra. Y sin evaluación no hay avances, ¿eh? La evaluación es infinitamente indispensable. Necesitamos saber cómo vamos, voy bien o me regreso. Pero entonces, si estamos con esta condición de angustia, de estrés, de miedo, de el posible castigo porque no sacan una buena calificación, el posible regaño de un maestro, el envío de una nota, una mala nota a su expediente porque reprueba o porque no aprende, ¿qué crees? Hace que aprenda menos. Cuando hacemos las cosas divertidas, ¿por qué los niños aprenden tanto? Porque no está codificado esto. Se los vamos codificando cuando pasa el tiempo. Lamentablemente, en esta cuadratura lineal, absurda de muchas creencias limitantes que vamos adquiriendo. Pero en realidad los niños pues aprenden maravilloso, porque no está conceptualizado fracaso, miedo, pero es el adulto cuadrado y lineal quien les va impregnando esto. Entonces, ¿por qué es importante la pasión y la creatividad? Te lo mencionaba hace un rato. Tu pensamiento va a dirigir tu atención. Tus palabras crean pensamientos. Ese pensamiento, tu emoción, tu atención, tu acción. Donde ponemos atención, donde ponemos energía, eso, lo que sea, crece. Es que estoy poniendo atención en un mundo mucho mejor, diferente, con permiso para soñar, con pintar el mundo de colores distintos. Es ahí donde esa energía puede empezar a crecer y a consolidar algo diferente. ¿Por qué insistimos en traer normalidades? O si por el contrario es, no, esto está durísimo, está dificilísimo, ya viste, no sé, la cantidad de abandono escolar, es una tragedia, más el rezago que traían. Claro, ahí estoy poniendo mi atención y mi energía y eso va a crecer.
Si lo dejo de lado, decrece. Piénsate en una planta. Una plantita, una semillita que siembras y la cuidas y le pones todas las condiciones lindas, aire, sol, incluso le cantas, le pones abonos, le hablas bonito. Esa planta va a crecer. ¿Qué pasa si tienes la mejor planta, la más espectacular, compraste una en el mercado de flores increíble y nunca la riegas o la riegas de malas o ¡ay, qué horror estar atendiendo una planta! Pero se va a morir, sí o sí. Es lo mismo. Pongamos esta pasión, esta creatividad, porque eso se llama conciencia emocional. Tenemos lamentablemente encarcelado el cerebro en muchísimos sentidos. ¿Por qué no le damos esta apertura a través de todo esto que ustedes están haciendo? Yo no me he cansado de decir, y lo voy a volver a repetir 1 y 1000 veces. En esta pandemia, para mí hubo 2 grandes héroes. Sin duda alguna, el primero, los médicos. Los médicos que se la rifaron de verdad contra su propia vida, contra sus familias, contra su equilibrio hasta emocional, por salvar tu vida y la mía. Claro que son los grandes héroes de esta pandemia, pero el segundo gran héroe eres tú, maestro. Eres tú que en condiciones insospechadas, que además pues jurábamos que iba a ser 2, 3 días, casi. Llevamos 2 años y medio y no se ha acabado, que no nos cuenten historias. Este reto personal, este compromiso con la educación, ¿qué tan difícil fue para ti? Para mí, complejísimo. Yo estoy acostumbrada a escenarios enormes, de gente pulsante, que le veo la mirada, que siento su energía. Y de repente hablarle a una máquina ahí helada, horrible, con una diapositiva, con 3 colorcitos. Complejísimo. Y lo fuimos superando tú y yo. Y fuimos entendiendo que había que hacer cosas distintas. Pues esto es lo mismo. Se llama conciencia emocional, se llama darme cuenta, y hay que ponerle a esa conciencia pasión y creatividad. Déjame te cuento algo. Y este cuento algo, no es pregunta, te voy a contar algo. Imagínate que estás en la comodísima espacio de tu hogar y estás viendo una película. Pero resulta que la película es de miedo, de suspenso, pues. Estás al borde del colapso nervioso. Esas películas que nos tienen así como en la orillita del asiento, esperando a ver qué sucede. La película está en la parte más importante, casi que controlas la respiración para que no interrumpa nada, y justo en la escena en que se va a descubrir el desenlace, bye, se fue la luz. ¿Y qué dices? No, esto no está pasando. ¿Pero qué crees? Sí, se fue la luz. Es de ese 10% con el que no podemos hacer gran cosa. Pero bueno, todo está completamente oscuro, medio te levantas en lo que tu mirada, tus ojos se acostumbran a la oscuridad y vas hacia la cocina, que es en donde sabes que tienes guardadas unas velas. ¿Pero qué crees? Cuando llegas a la cocina, lo primero que haces es prender la luz. Oh, por Dios, que no hay luz, no va a prender. Dices, oh, ya, perdón, vas por tus velas. Pero entonces te diriges al baño. ¿Y qué crees? En ese momento, otra vez, intentas prender la luz. Justo en ese tercer intento, segundo intento de prender la luz, te detienes un momento y dices, bueno, pero ¿qué parte no te queda clara? ¿Se fue la luz? ¿Por qué sigues insistiendo en prenderla? ¿Sabes? Pues porque la respuesta es bien simple. Porque prender y apagar la luz es un hábito automático e inconsciente. Y aquí es en donde te pido, por favor, que lo pongamos en rojo, en signos de admiración, en mayúsculas, en negritas. Confirmado, comprobado, decenas de investigaciones. El 95% del tiempo, tú y yo actuamos de modo inconsciente. Así como ese prender, así, miles de cosas. Yo te pregunto, ¿hace cuánto que no te sientas contigo mismo y te invitas un café para preguntarte, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, ahí vamos, actuando.
Unos padrísimos, llenos de energía, de alegría, de sueños por el futuro, de una creación emocionante. Lamentablemente te digo una cosa, mi consultorio está lleno de personas con una depresión y con un desánimo brutal, de todas las edades. Y eso me lacera. Me duele el alma. Porque efectivamente estamos creando, si quieres utilizar la palabra, nuevas realidades, llenos de miedo, llenos de incertidumbre, llenos de angustia, de estrés. No, por Dios, no. Hagamos un alto y démonos cuenta que si actúo desde el inconsciente, que si yo prendo una máquina, esta computadora cuando la prendes, pues no me va a dar lo que no le guardé. Oye, por favor, dame ahorita no sé, una presentación espectacular de física cuántica. Wow, si no la guardé, no me la va a dar. Le tengo que apachurrar algunos botoncitos para irme a San Google, ¿no? A buscar información. Bueno, será otro tema. Pero solo con que yo abra la computadora y le diga, ándale, tú que eres tan poderosa, dame una presentación de física cuántica, no lo va a hacer. Tenemos que regrabar este disco duro. Y tenemos que regrabarlo con palabras, con pensamientos, con acciones absolutamente empoderadas. Porque con el ejemplo que te pongo de por cuarta vez prendo la luz cuando no hay, no estamos destinados en este 90%. Estamos programados. Y lamentablemente la programación, en muchos sentidos, no es una puerta de luz. Es una puerta de no se puede, está muy difícil, los chavos no quieren, los papás no cooperan, mi pareja es una cosa horrible. Y luego, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que promover actitudes on. Si queremos prender la luz, pues tenemos que provocar actitudes que prendan. ¿Cuáles son esas actitudes? Mira, yo tengo palabras claves para mí, para mi vida, para mi día a día, para mis rutinas cotidianas. Y las comparto a quienes como tú me hacen favor de escucharme. Yo te digo que a mí me parece que una palabra fundamental, así como te decía hace un rato el entusiasmo, una palabra fundamental es propósito. Si no le damos un propósito diario a cada cosa, estamos perdiendo miserablemente este extraordinario regalo llamada vida, que además me parece, y te invito a que lo revisemos, hoy más que nunca tú y yo, somos unos privilegiados sobrevivientes de una pandemia. No sé si lo estamos dimensionando. ¿Qué estamos haciendo con esa sobrevivencia? ¿Sobrevivir en el sentido más deplorable de la palabra? ¿O le estamos metiendo esta actitud de propósito? ¿Qué propósito? Mira, el que quieras, pero que sea un propósito empoderante, un propósito que le dé un para qué, un propósito que dé sentido. ¿Estás levantándote? Gracias por este nuevo día. ¿Qué damos por hecho? Si esta pandemia nos enseñó algo, fueron muchas cosas, muchas lecciones importantes. Pero si algo nos mostró es, oye, la vida tiene fecha de caducidad, que no se te olvide. ¿Por qué no levantarnos con un gracias por hoy? ¿Y por qué no desear, diseñar, programar, decidir, elegir que hoy es un extraordinario día? Porque en mi 90% voy a hacer todo lo que esté en mis manos para hacer mi día y tu día lo mejor que me sea posible. Solo puedo ser responsable de mí. Pero bueno, en esta historia de esta fuente, de esto que contagia, bueno, pues contagiemos ánimo. Actitudes son. Como parte de la pasión y la creatividad, enfócate. Miren, en coaching decimos mucho algo. Piénsate, o sea, el foco de atención es fundamental. Piénsate en no sé, en el radio. Piensa en el radio. Y lo mueves así, no con estos aparatos maravillosos, sino que lo mueves a la antigüita, ¿no? De botoncito. Y de repente, por alguna razón, como que cacha 2 estaciones. ¿Cómo se oye? O vas en la carretera
Y de repente en la carretera pues hay una zona que no tiene tanta resolución o conectividad, no sé cómo se pueda decir, y entonces como que medio se oye mal tu estación. ¿Qué te pasa? No sé a ti, a mí, a los 2 segundos estoy alterada, ay, ya. O se sintoniza o apágale. Porque esa contaminación de una cosa y otra altera, estresa. Pues, ¿sabes? Cuando no estamos enfocados en lo que queremos lograr, no nos damos cuenta, pero estamos en esa falta de sintonía. Quiero una cosa un día, quiero otra cosa otro día, tantito sí me animo, tantito mejor no, me vuelve a entrar el miedo, aparece la creencia limitante. ¡Ey, por Dios! Diario, así, tener un diario. ¿Quiénes de ustedes, sobre todo mujeres, alguna vez tuvimos un diario? Yo sí, y me encanta. Pero sigo teniéndolo. Y no es que escriba diario, pero por supuesto que es ese compañero. ¿Y por qué no se lo enseñas a tus alumnos? Chicos, hagamos un diario compartido. ¿Cuáles son las 3 mejores cosas que vivimos hoy en el aula? Y en la mañanita, ¿quién escribe hoy un propósito padrísimo para nuestra clase? La que des, inglés, español, matemáticas o ciencias. ¿Qué tal si hoy nos proponemos, y alguna dinámica que estés teniendo ahí complicada con tus alumnos, que ellos pateen ideas también, esta lluvia de ideas, esta retroalimentación? Esta figura del maestro que todo lo sabe, yo mente superior, domino mente inferior, no existe más. Cualquier chavito con un clic, eso que tú y yo podemos compartir, lo tiene en un botonazo con 50 autores diferentes. Hoy nos tenemos que convertir en esta parte del ejemplo, de la guía, de la compañía, esta parte de ser un tutor, pero un tutor grandioso. Perdón, ¿pasa algo? ¿Me están escuchando? Porque estoy recibiendo un mensaje. ¿Alguien me puede decir en el chat si me Estamos bien, Lorena. Lo que pasa es que queremos ver si podemos dar a los maestros unos minutos para preguntas y respuestas, dado que el tiempo lo tenemos hasta las 12:30. Entonces, por eso era la señal, no por otra cosa, disculpa. Vamos concluyendo. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Ok, entonces, hay que cuidar las palabras. Recuerda que la palabra es el pensamiento hablado. Recuerda que hay que tomar decisiones pensadas y evitar la parálisis por excesos de análisis. Tenemos que ser capaces de confiar en que lo podemos lograr. Y entonces, con esto, estamos evitando estas actitudes off. Y yo te digo una cosa, el miedo paraliza. Nos tenemos que atrever a dejarlo ir. Quita el no de tu cabeza. Pon un sí. Y dejemos de ser esquizofrénicos. Lo estoy escribiendo bien, lo estoy diciendo bien. Sí sé lo que es un esquizofrénico. Desafortunadamente existen. Yo estoy diciendo esquizofrénico, porque tenemos que romper el es que no se puede, es que está muy difícil, es que está muy complicado. Y los valores, ¿sabes una cosa? Son indispensables, indispensables. No dejemos de aprender de quienes saben, pero seamos autodidactas. Te invito a ver este video y con esto vamos cerrando. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Los niños ven, los niños hacen. Tenemos que aprender a educar en valores. Los valores es una comunión con el alma. No son de ayer, no son de, ay, eso era en tus tiempos. Los valores son de hoy y para siempre. Y eso implica este trabajo en equipo. Este trabajo en equipo que hoy
No puede ser se asignan tareas y cada quien lo hace. Necesitamos tener sentido de pertenencia, confianza, responsabilidad compartida. Y por supuesto, por encima de todo, real inclusión y real equidad. Debemos, me parece fundamental, para cumplir esto que te decía, una Agenda 2030, dejar de simular. Tenemos que ser y hacer. Y te cuento, para cerrar, un cuento de 30 segundos. Un hombre sabio, en busca de paz, se va a la orilla de la playa, a una hermosa casa, y una mañana, viendo a un joven a lo lejos en la playa, se acercaba a tomar algo y como que bailaba, y volvía a agacharse y otra vez, y eran movimientos simétricos, espectaculares. Este hombre sabio, este hombre le llama la atención, se acerca a ver qué sucede y ve que la playa está llena de estrellas de mar. Lo que este joven hacía era tomar una y arrojarla al mar. Regresaba por otra y la arrojaba. El hombre le dice, ¿sabes? Te he estado observando. ¿No te parece absurdo? No vale la pena lo que estás haciendo. No vas a terminar de limpiar esta playa con todas esas estrellas de mar. No vale la pena. El joven respetuosamente toma otra estrella de mar, la arroja al mar y le contesta, para esa valió la pena. Maestros queridos, hagamos que valga la pena. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Perdón por este último cierre apresurado. Pensé que teníamos un poco de más tiempo. Estamos a la orden para preguntas y respuestas. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Agradecemos mucho, doctora Lorena. La verdad es que siempre lo he dicho y lo diré hasta el cansancio, es una delicia escucharte y seguramente los maestros que ahorita las maestras que nos están mandando sus comentarios, pues estarán de acuerdo conmigo. Como siempre también nos has comentado, a título personal y como docentes tenemos que trabajar todo esto en aulas. Y qué importante es tomar en consideración esas emociones y sentimientos de nuestros estudiantes para que realmente logren no lo que uno quiere, sino lo que ellos quieren hacer, ¿no? Darles esa libertad. Qué grato escucharte. Y la maestra Ana Luz Padilla nos dice, maravilloso, muchas gracias. Muchas Entonces, gracias. maestros, si hay preguntas, si hay comentarios, este es el momento adecuado para compartirlo también con la doctora Lorena Ladrón de Guevara, a quien definitivamente agradecemos muchísimo y que haya estado con nosotros en ese tiempo. La maestra Laura Judith nos dice también muy claro, gracias. La maestra Arcelia López dice, felicidades, excelente presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Compartimos lo mismo, maestra. El maestro José Alfredo Ramírez dice, muchas gracias, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. fíjate, qué bueno que quedó muy claro porque no hay preguntas y eso, digo, quedó súper claro. La maestra Reina Anaya dice, ¿podría recomendarnos alguna lectura para adolescentes sobre PNL, por favor? Con muchísimo gusto. Miren, un gran libro que es para adolescentes y para todo mundo es El vuelo del ave fénix, o de Federico Pérez. Es un autor mexicano, pero es extraordinario libro. Cualquiera de Anthony Robbins. Este es un gigante de la PNL y cualquier libro, Despertando al Gigante Interior, por ejemplo, es un extraordinario libro. Así que cualquier cosa que vean de Richard Bandler, de Anthony, el autor que acabo de mencionar, perdónenme, o de Federico Pérez, excelentes libros. Anthony Robbins es una maravilla. Muchas gracias, doctora. Aquí también nos comenta la maestra Cecilia, y estoy de acuerdo con ella, dice, gracias, me hubiera encantado que se alargara hasta 1 hora, dice, excelente presentación. La maestra Diana, muchas gracias. El maestro Daniel nos pregunta en dónde se pueden adquirir sus libros, porque yo también iba a decir eso, ¿no? Que recomendamos los libros de la autora Lorena Ladrón de Guevara, no he tenido oportunidad de leerlos, y de verdad que te dice de una manera muy clara y muy sencilla, esas recomendaciones que nos dan de pronto los especialistas, la maestra lo convierte en algo muy sencillo, muy claro. Entonces, si nos quieres decir dónde podemos adquirir los libros. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, de hecho, si los quieren físicamente, me atrevo a pedirle al maestro Jorge que se pongan de acuerdo con él y se los hacemos llegar con mucho gusto a la universidad.
Les damos precio, les damos el costo y los paquetes de envío y con mucho gusto lo podemos hacer. Yo me encuentro en Querétaro. También, si quieren hacerlo a título personal, les dejo mi teléfono y me pueden contactar. Es el 55 55 03 86 68. Muchas gracias. Ponemos a sus órdenes y estamos a la disposición. Muchas gracias. El maestro Roberto Romero dice muchas gracias, muy buena explicación. La maestra Beatriz Trujillo, no tengo cuestionamientos, al contrario, le agradezco mucho el tiempo y la explicación tan clara. La maestra Diana también nos dice que todo muy interesante. El maestro Mauricio dice, ¿hay alguna orientación para la resiliencia emocional? Claro que sí, maestro. Y de hecho estoy escribiendo mi 6º libro ya sobre justamente resiliencia. Esta es una competencia emocional que tenemos que trabajar. Pero les adelanto algo brevemente. La resiliencia no es sobrevivir. Eso es sobrevivir. La verdadera resiliencia es salir fortalecidos. Una gente que sobrevive y está lleno de amargura, llena de reclamos, llena de ¿por qué a mí? Eso no es resiliencia, eso es sobrevivencia. Y eso pues porque Dios lo permite. La resiliencia real, la que se trabaja, tiene que ver con qué saco de provecho de esto, cómo puedo ser una mejor versión de mí. Así que sí, por supuesto. Y yo trabajo mucho el tema de resiliencia. Muy bien, pues la mayoría de nuestros maestros y maestras que el día de hoy nos acompañaron, agradeciéndote por lo que leo también, pues felices por haber estado en esta sesión. Y también nosotros, definitivamente estamos muy felices porque nos hayas acompañado, y yo lo dije bien, en cuanto escuchen a la doctora Lorena Ladrón de Guevara, verán qué maravilla es llevarse algunas herramientas. Pues antes de cerrar, adelante, maestra Leti, por favor. Gracias, gracias Jorge, gracias amigo querido por este maravilloso espacio y por supuesto a todos los demás, especialmente ustedes maestros por haber estado aquí. Muchas gracias Jorge, muchas gracias doctora Lorena. Definitivamente los comentarios, pues estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Este tema daba para mucho, es un tema tan necesario, tan útil y tan enriquecedor. Le agradecemos mucho las ideas y reflexiones que compartió el día de hoy con todos nosotros. Muchísimas gracias. Y pues bueno, estamos a la orden, en algún momento a lo mejor volver a coincidir, nos daría mucho gusto. Para mí también será un placer. Un fuerte abrazo a todos de verdad y hagamos que valga la pena. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias maestros, que tengan excelente tarde. Muchas gracias Jorge, gracias Ricardo. Al contrario, un abrazo. Nos vemos. Hasta pronto. Maestra, hasta luego. Hasta luego. Y que estén muy bien. Espléndida tarde. Hasta pronto. Muy bien, maestros, maestras, antes de cerrar, les comento algo. En cuanto se cierre la sesión, va a aparecer ahí una encuesta de satisfacción. Les pedimos, por favor, que la contesten. Son unos minutos nada más y con esto cerramos. Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación y excelente tarde. Hasta luego. Gracias.